en este servicio, cuando Esteban siempre nos pide saludarnos, ahí nos ponemos al día con los que venían llegando al final. Realmente agradezco su oración, las de cada uno, y no solamente que ahora la hagamos en el púlpito o en el día de reunión, sino el otro día escuchaba a otro pastor español, Juan Manuel Vázquez, que hablaba acerca de que cada domingo nosotros tenemos que orar temprano por la reunión, tanto por el predicador, independiente de quien sea, como también por la recepción del mensaje, algo que a veces no nos damos cuenta de la importancia, que se entienda bien, que sea no solamente el que inicia la transmisión o el que inicia el discurso, el que lo haga bien, sino también por cada uno de los que ustedes son, ¿no es cierto?, y los que nos van a seguir por las redes, que reciban bien correctamente el mensaje. Así que no olvidemos de estar orando, de prepararse hasta mentalmente, incluso hasta acostarse temprano para que no venga con sueño, no esté con sus antenitas bien paradas, para que pueda realmente recibir todo el consejo de la palabra. Así que gracias una vez más por sus oraciones, y siempre téngalo presente que venimos a escuchar, ¿no es cierto?, el mensaje, la palabra de Dios. Bien, abra su Biblia, como ya lo sabemos, estamos estudiando consecutivamente el Evangelio según San Mateo. Vamos a avanzar 3 versículos más de Mateo capítulo 13. Hay 2 conceptos que económicamente o en economía a veces se confunden, que vamos a partir hablando un momento acerca de ellos. Son los conceptos de precio y de valor, que si usted no lo sabía, porque nosotros lo usamos indistintamente, usamos valor o precio más o menos de una manera similar, son conceptos diferentes. Precio es aquel dinero que pagamos por el valor o por el, ¿no es cierto?, por el costo de un bien o servicio. Y valor, que no es lo mismo, es un aspecto más relativo o más bien una estimación de algo basado en varias cosas, en varios elementos. Uno de los más principales que determina el valor de las cosas es esa famosa ley de la oferta y la demanda. Entre más escaso es un bien y más gente quiere adquirirlo, entonces el valor de algo sube. Y el mejor ejemplo sería una botella de agua. No vale una botella de agua, o no la apreciamos, o no le damos el valor acá en Illapel, donde hay disponibilidad de agua, como en un desierto. Usted en un desierto, por supuesto, que va a valorar más un bien por lo escaso, por lo difícil de conseguir. Por lo tanto, tiene que tener claro estos dos, ¿no es cierto?, conceptos, porque precio es lo que finalmente pagamos. Y a veces usamos, como le digo, equivocadamente. Vamos a la feria, antes íbamos a la Plaza de Abasto y decíamos, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto cuesta? En realidad lo que queríamos saber era el precio de ese producto, no cuánto le costó a la persona obtenerlo o por qué llegó a ese número, a ese, ¿no es cierto?, numeral que nos dice qué es lo que vamos a pagar en dinero. Entonces a veces lo ocupamos equivocadamente, pero hoy día, ¿por qué hago toda esta aclaración? Porque hoy día vamos a entender el valor del reino de los cielos. Vamos a apreciar realmente lo que es el reino de los cielos a través de 2 parábolas que el Señor Jesucristo hizo. Como hemos estado viendo, este capítulo 13 nos ha dado muchos conceptos acerca del reino de los cielos, y hoy día vamos a agregar un elemento más, que va a ser el valor del reino de los cielos. Y eso nos va a hablar muy bien de cosas que tenemos que, justamente, si algo lo valoro, tengo que hacer algunas cosas, ajustes, para que eso realmente sea significativo en mi vida. Así que vamos ahora a leer 3 versículos más. Vamos a leer del versículo 44 al 46 y vamos a orar para que podamos entender todos juntos este mensaje. Entonces, Mateo 13, versículos 44 al 46. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Oremos entonces, hermanos. Padre, una vez más, otro domingo en el cual nos reunimos, estamos todos alegres de vernos, nos hemos saludado, nos hemos dado muchos parabienes, muchas bendiciones, pero no hay mayor bendición semanalmente que escuchar tu voz, que escuchar tu palabra. Y en eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Padre, como oraba mi hermano, no soy nadie digno, Señor, de levantarme en este lugar y poder publicar la verdad hermosa de tu palabra. Pero tú, Señor, nos ayudas, nos capacitas, nos guías, ilumina, Señor. Y por medio de su Espíritu Santo queremos pedirte que todo lo que vayamos a hablar sea realmente de tu agrado y que podamos entenderlo juntos, que podamos realmente aplicarlo finalmente a nuestra vida. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los presentes y aún los que nos van a ver por redes sociales, ya sea en directo o en diferido, que podamos entender, que podamos apreciar y que tú seas, Señor, bueno con esta tierra de Illapel, no solamente por la lluvia, por la nieve, sino porque estás llevando tu evangelio a muchos, porque hay mucha necesidad y queremos que muchos sigan, no solamente en Illapel, en Salamanca, en Canela y en todo lugar circunvecino de acá. Queremos pedirte que nos guíes, nos ayudes y tú levantes en alto tu palabra. Gracias por una oportunidad más de presentarla a mis hermanos y guíame de nuevo para poder hacerlo en reverencia y en fidelidad a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como les decía, este capítulo 13 nos ha enseñado grandes verdades acerca del reino de los cielos. Incluso traje aquí un poco a modo de resumen para que nos recordemos que las parábolas que Jesús enseñaba tenían y fijaban una enseñanza. Varias de ellas ya las hemos analizado en profundidad, pero quiero que recordemos algunas acerca del reino de los cielos. Se acordará de la parábola, ¿no es cierto?, del sembrador que lanzaba la semilla y que habían tierras que recibían. Bueno, analizamos en extenso esa parábola, pero ¿qué concepto había ahí detrás del reino de los cielos? Que el reino de los cielos había llegado, que el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Y quién era ese sembrador? Originalmente es el mismo Rey de los cielos que ha descendido y que ha comenzado su labor evangelizando solito, ¿no es cierto?, como un predicador itinerante, que posteriormente sus discípulos siguieron esta labor de sembrar la semilla. Y la semilla es el Evangelio, es el mensaje de Dios. Después revisamos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién nos enseña acerca del reino de los cielos? El trigo y la cizaña. Que efectivamente el reino de los cielos está en la tierra, pero que siempre va a estar al lado de, ¿no es cierto?, de la hierba o de la mala hierba o de la cizaña que representa a los hijos de este mundo. Siempre el reino de los cielos, aquí estando entre nosotros, va a tener siempre una oposición, una dificultad dada por la gente que está sigue guiada por Satanás, sigue ciego al evangelio y a la verdad de Dios. Después revisamos la semilla de mostaza. Se recordarán cómo una pequeña semilla lograba dar extraordinariamente un gran fruto. ¿Qué enseñaba acerca del reino? Que algo pequeño que podría ser para nosotros el mensaje del evangelio puede llegar a ser algo muy importante y debe ser algo muy importante en nuestras vidas. Y también revisamos en ese mismo día, en ese mismo domingo, el concepto de la levadura, que siempre la tomamos como algo que a veces negativo, como la hipocresía, se nos muestra en la palabra, pero aplicado a la parábola nos habla de que Dios tiene, o el reino de los cielos tiene un poder transformador. Un poco de levadura, por supuesto, que va a leudar toda una masa. Y eso es lo que ha hecho en cada uno de nosotros, me imagino. Ha transformado su vida por completo. Y ahora agregamos entonces este primer concepto, o este único concepto, porque las dos parábolas, si usted las revisa, apuntan a lo mismo, al valor que tiene el reino de los cielos. Hay algunas diferencias en las parábolas que vamos a analizar, pero principalmente tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. A veces el concepto de la salvación, que mucha gente cree que lo gana, porque eso es lo que predica principalmente las religiones en el mundo, que es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios. La Biblia nos enseña que es diferente. Y vamos a ver en estas parábolas mucho de eso, de cómo es en realidad la salvación. Veamos la primera parábola, describámoslas y entendamos qué es lo que está poniendo, ¿no es cierto?, como ejemplo, porque son, ya lo sabemos, las parábolas son historias humanas, historias terrenales con un significado espiritual. En la primera parábola, ¿qué nos muestra? Nos muestra un hombre
Un hombre que podríamos decir que pareciera que fuese algún agricultor, alguien que trabaja en el campo, que por alguna razón de la vida estaba haciendo una excavación, una zanja tal vez para regadío. De alguna manera este hombre estaba trabajando y por las casualidades de la vida, pongámoslo eso entre comillas, casualidades, porque no hay casualidades para Dios, él encuentra un tesoro. La parábola no nos dice qué es efectivamente lo que encontró, porque tesoro pueden ser muchas cosas. Sabemos que la palabra tesoro podría incluir, por ejemplo, cosas antiguas, pero que ya están en extinción o ya no se vuelven a hacer y nos pueden parecer eso un tesoro. Objetos antiguos, cosas que estaban a veces escondidas o quedaron ahí de tiempos inmemoriales. Si alguien lo descubre, puede valer mucho y puede tener mucha importancia. O tal vez puede ser algo más familiar, podría haber sido un cofre con dinero, con joyas, algo que históricamente siempre ha valido mucho. Pero lo interesante es que este hombre de casualidad encuentra el tesoro. No estaba buscando el tesoro, sino que estaba en oculto y de repente en su proceso de excavación, inesperadamente, ¿no es cierto?, encuentra esto. Y este hombre, al encontrar este tesoro, nos dice que dos cosas, hay dos reacciones principales, que tiene gozo, que tiene una alegría inmensa y hace algo en concordancia con eso, que es sencillamente ir, enterrarlo de nuevo y buscar dinero o vender todo lo que tiene más bien para encontrar el dinero suficiente para comprar ese campo. ¿Por qué? Porque igual que la ley chilena, bueno, en ese tiempo, y según un comentarista llamado Carlson, dice que en la ley rabínica una persona que encontraba algo en un terreno no le correspondía al que lo encontró ser dueño, sino que el dueño del campo era el que se apropiaba de ese tesoro, independiente que él lo encontrara. Asimismo pasa un poco en la legislación chilena. Si usted encuentra algo en una tierra, probablemente eso le va a corresponder al dueño de ese terreno. Asimismo, entonces este hombre, como sabía que existía un tesoro en ese campo, lo vuelve a enterrar, hace todo lo posible, vende todo lo que tiene para ir y comprar ese campo. La segunda parábola es un tanto diferente. Nos muestra ahora un mercader, alguien que, por supuesto, como mercader comercia y se dedica a la venta o a la compra y venta de perlas. Comercia con perlas. Yo no sé si usted se recordará el tema de las perlas, cómo en la antigüedad era muy apreciado. Hoy día tenemos perlas que son cultivadas, que en realidad a las ostras se le introduce un cuerpo extraño, un pedacito de arena, para que internamente la ostra produzca una cosa que se llama nácar y produzca la perla. Es una reacción a un cuerpo extraño. Pero en la antigüedad eso era aleatorio, eso era fortuito, eso no había alguien que le metía una arenita a la ostra, sino que se descubría por accidente también en parte, una ostra se abría y se encontraba una perla. Y habían diferentes, ¿no es cierto?, características de la perla, el tamaño, el color, la singularidad de esa perla que hacía que las perlas en algunos casos fueran muy valiosas y se comerciaba como una joya más. De hecho se hacían collares y así también muchas reinas usted ve que tienen lindos, preciosos collares de perlas. Pero en la antigüedad de verdad que eso era demasiado valioso. No es como lo actual, que aún así siguen teniendo un valor, pero ya son más comunes, son más artificial. De hecho se producen perlas y hay empresas que se dedican a esto. Pero en ese entonces, por la vía natural, se podía producir que una ostra, ¿no es cierto?, se ingresara un pequeño granito de arena o algún cuerpo extraño que desarrollaba en el interior la perla. Por lo tanto, este hombre sabía de perlas y comerciaba con ellas, y la diferencia importante es que al comerciar, probablemente él iba buscando dónde encontrar una perla cara, una perla buena para desarrollar su negocio. Y dice que la encuentra, y al encontrarla, al igual que el hombre del campo, la encuentra muy, muy apreciada y dice, vende todo lo que tiene y va y compra esta perla. ¿Cuál es el principio entonces que hay detrás? Es el valor del reino de los cielos. Vuelvo a insistir en eso. Tenemos que tener claro cuánto vale el reino de los cielos para nosotros. Y entendiendo lo que dije en la introducción, el concepto de valor. El concepto de valor de las cosas es interesante porque las cosas para nosotros
tienen un precio. La mayor parte de las cosas que nosotros vemos y compramos en un negocio, las miramos por el precio que tienen. Pero nosotros no sabemos cuánto costó, en el sentido de cuánto el artesano que produjo eso, o la persona, fabricante, cuánto invirtió en tiempo, cuánto invirtió en dinero, cuánto cuesta el producto en su raíz o en su original, cuántos elementos de eso llegan a darle un precio a eso. Nosotros pensamos que porque tiene un precio, entonces eso es todo. Pero hay muchas cosas detrás para indicarnos el valor de las cosas. Y hay un experimento social que mostró bien gráficamente este aspecto de que el valor es un concepto relativo. Nosotros podemos a algunas cosas apreciarlas más o valorarlas más y otras en determinados momentos valorarlas menos. Yo no sé si lo vio por ahí, pero en YouTube salió un experimento social que hicieron con una tienda de zapatos, algo muy sencillo. Tienda de zapatos que vendía primeramente sus zapatos en $10, un valor comercial muy normal, muy bajo. Algunos lo vieron, parece. Y hicieron el siguiente experimento. En vez de vender los zapatos a $10, los subieron a $100. Pero hicieron toda una reestructuración de la tienda. Es decir, sacaron un montón de cosas antiguas, trajeron, ¿no es cierto?, modelos o, digamos, maniquís más bonitos, hicieron toda una fachada nueva, pusieron cosas como que fuera sofisticado, como que fuera una tienda elegante. Y los mismos zapatos que costaban $10, extraordinariamente después la gente entraba a la tienda y pagaba los $100 que ahora costaban. Y eran exactamente los mismos zapatos que estaban en una tienda a la vuelta, en una bodega a la vuelta, y acá por cambiar el aspecto de, ¿no es cierto?, de ese store, de esa tienda, entonces ahora lo valoraban más, decían, ahora sí que valen los $100 que voy a pagar. Ese ejemplo nos sirve para entender que el valor de las cosas es fluctuante y está determinado por algunas convenciones sociales. Como les decía, una botella de agua acá no debería costar tanto como que estuviéramos en el desierto, donde un valor para esto sería muy, muy alto por la necesidad y en la oferta y la demanda. Pero ahora, ¿cómo vamos a entender el valor del reino de los cielos? ¿En base a qué lo podemos comparar? Y aquí viene el análisis de estas parábolas, porque son bien sencillas, no son muy difíciles de entender. Pero usted se ha preguntado cuánto vale el reino de los cielos, cómo apreciar de mejor manera el reino de los cielos. ¿A qué lo puede comparar? ¿En cómo va usted a establecer su valor? No hablemos de precio, porque no podemos comprar, como lo explicó el hermano Mel, no podemos comprar a Dios. Pero sí tenemos que valorarlo, sí tenemos que sentir que en realidad es algo muy importante, como el hombre que encuentra el tesoro, como el mercader que encuentra la perla. Y vamos a hacer algunas comparaciones de 3 cosas, al menos, para poder hacer la comparación de lo que tenemos en el reino, lo que nos ofrece Dios, lo que es su regalo, porque es un regalo la salvación. En primer lugar, ya dijimos, las cosas materiales de este mundo en general se aprecian o tienen un valor importante en la medida de lo escaso que son. Entre más escaso es un producto o un bien o un servicio, más alto estamos dispuestos a pagar por él. Y eso todos lo entendemos. Sabemos que los diamantes, por ejemplo, ¿por qué son valiosos? Por la dificultad de encontrarlos. Los diamantes, usted no lo sabía, es sencillamente átomos de carbono, son carbones, pero que están producidos a una gran profundidad, a grandes presiones, y encontrarlos, bueno, hay que tener minas donde se produzcan esos diamantes, llegar a la profundidad, sacarlos de ahí, también, por supuesto, trabajarlos para que queden brillantes y bonitos. Pero eso es un bien muy caro, muy valioso, porque no hay, usted no se cruza cada rato con un diamante, no lo encuentra botado en la tierra. No es una piedra más, es una piedra preciosa con la cual se comparan las otras piedras. Tenemos el oro también dentro de las cosas materiales caras en este mundo. Sabemos que es un metal que, si bien es escaso, no es tan escaso como otros, pero siempre, por la historia, se le ha dado al oro un valor muy importante. Se daba para los reyes, tenía una connotación, ¿no es cierto?, social muy alta. Y aunque no es el metal, como le digo, más escaso del mundo, se le da una representación muy alta. Ahora, ¿qué es entonces lo que el reino de los cielos tiene de escaso, de oculto, así lo quiere ver? No sé si lo ha pensado. Para usted,
ha llegado a un encuentro con Dios que le ha llamado la atención y ha dicho, pucha, en realidad estoy encontrándome con algo que no todos los tienen? Mire la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cuán valorable usted tiene la salvación? ¿Es para usted algo escaso? ¿Es algo difícil de haberlo encontrado? Porque eso es lo que nos representa la parábola. Porque mucha gente cree que puede llegar a Dios o que es fácil llegar a Dios. Hay gente que dice de la manera siguiente: yo voy a vivir mi vida y en algún momento me voy a alinear, y cuando esté más viejito entonces me preocupo y consigo la salvación, creyendo que es algo que es de nosotros, que yo puedo obtener, que yo puedo comprar. Pero la ilustración que nos está mostrando Jesús es algo que realmente usted no lo busca a propósito, sino que se encuentra, es un encuentro con Dios. Ese es el concepto acá en las dos parábolas. Es algo que realmente lo sorprende, es algo que realmente llega a usted de manera inesperada. El hombre del campo estaba trabajando y de repente hace un hoyo y encuentra un tesoro. Así debe ser el Evangelio. El verdadero Evangelio nos debe representar eso, que nosotros tuvimos un encuentro con Dios, que si bien de nuestro lado es como que yo lo encontré, pero Dios ha puesto ese tesoro en la tierra para nosotros y que no es para todos. Miren lo que voy a decir, quiero que me escuche con cuidado, porque a veces la gente piensa que Jesús es para todos, es una historia común, es una historia muy básica, muy conocida por lo demás. Pero ¿quiénes realmente tienen a Jesús en su vida? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Será algo exclusivo? Y exclusivo no por nosotros, por supuesto, sino por Dios. Porque realmente el concepto de la salvación es algo que es de Dios, que volvemos a insistir en este punto. No es algo que usted pueda hacer una escalera al cielo o trabajar por conseguirlo, sino que es algo que Dios da, que Dios regala. Y asimismo, como Dios lo da, no lo regala a cualquiera. No se lo puede dar a todo el mundo, por supuesto, porque es gratuito. Pero no todos lo consiguen. Y esto nos lleva a pensar que realmente tenemos algo especial, tenemos algo escaso y valioso. Que el regalo de Dios, la gracia de Dios, porque así entendemos la salvación como un regalo, como una gracia, es para los que Él ha querido, porque Él es el dueño de la salvación. Eso nos dice, ¿no es cierto?, Efesios, que por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la forma en que tenemos que mirar la salvación debe ser diferente a lo que el mundo en general piensa, que se la puede ganar, que puede hacer su propia escalera al cielo, sino que es algo que Dios otorga y nos ha regalado por su misericordia, no por algún mérito que hayamos hecho. Y además es algo escaso, no son muchos los que se salvan. Una vez le preguntaron a Jesús acerca de eso, y quiero que revisemos un poco ese texto en Lucas 13, 23 y 24, acerca si son muchos o pocos los que se salvan. Había una creencia, por supuesto, en Israel en el tiempo de Jesús, que ellos eran el único pueblo elegido y que solamente los salvos iban a ser aquellos que fueran judíos de nacimiento. Ese es siempre un concepto que tenemos que pensar como la gente del primer siglo cuando le preguntaron a Jesús. A Jesús en este pasaje le preguntan: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es acerca del número. ¿Cuánta gente es la que se va a salvar? Ellos, con su razonamiento judío, decían, bueno, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que cumple los mandamientos, aquel que hace los ritos, entonces probablemente ese va a ser salvo. Pero miren la respuesta de Jesús con respecto a esta pregunta. Jesús les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es el énfasis de Jesús? Nos está diciendo, sí, lleguen, pasen nomás, y el reino de los cielos es para todos. Jesús no lo presenta de esa manera. Dice, es una puerta angosta. ¿Qué significa una puerta angosta? O también lo pone en otra palabra, es un camino estrecho. El camino ancho van muchos, pero el camino mío, el camino de Dios, es un camino estrecho. Esta es una puerta angosta. Y cuando les dice, muchos procurarán entrar y no podrán, porque justamente el fariseísmo y la forma de entender la salvación de ese tiempo era igual que ahora en algunos casos, por obras. Tengo que esforzarme, tengo que cumplir los mandamientos.
Y la gente, al comprender de esa manera, claro, que se esforzaban, pero nunca verdaderamente podían cumplir la ley de Dios. Como hoy día también nadie puede ser santo por sí mismo. No podemos obtener la salvación en base a méritos. Entonces muchos van a querer entrar y no van a poder. ¿Por qué no pueden entrar? No porque Dios sea malo, no porque los requisitos sean muy altos y difícil de llegar, sino porque la salvación es del Señor, porque Él la regala a quien quiere. Él nos hace descubrir el tesoro en el campo, Él nos hace encontrar la piedra preciosa. Y por eso quiero que saquemos o desmontemos en lo posible a veces ideas erradas, ideas que nos vienen por nuestra forma de haber, ¿no es cierto?, nacido en un mundo occidental que está muy dominado por el catolicismo romano, que nos pone la salvación en base a esfuerzo humano. Jesús lo primero que les dice: no es así. No es porque usted quiera entrar, porque yo lo dejo entrar, porque yo llego a usted, porque yo... ¿Me entiende el concepto diferente? No es un mérito, no es un esfuerzo humano. Usted, por supuesto, que teniendo la salvación cambia. Y obviamente hay una concordancia en lo que ha creído, en lo que ha recibido. Entonces su vida, como el hombre del campo, se llena de gozo. Y una de las cosas principales que tendría que tener el creyente, el nuevo convertido, es decir: estoy contento porque he tenido un beneficio, he encontrado a Dios que antes no lo conocía, y ahora entonces toda mi vida gira en torno a eso. A veces no veo a los cristianos muy contentos, vemos más preocupados de la circunstancia humana y no tanto de la salvación, y no tanto de esta felicidad de haber encontrado un tesoro que es Dios. Y tenemos que representar de mejor manera lo que Dios nos ha dado. Ahora, también el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia en Roma, en Romanos, también les habla acerca de la salvación con respecto al número, con respecto a si son muchos. A veces tenemos que pensar en eso para poder ver el privilegio que es que Dios esté en nuestra vida. Romanos 9, 26, 27 dice así: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, hablando por los judíos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquellos gentiles que no eran el pueblo de Dios, ahora sí iban a ser llamados hijos del Dios viviente. También Isaías, él cita a Isaías, el apóstol Pablo dice: clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esas profecías hablan de eso, que no es que todo Israel va a ser salvo porque nacieron judíos, sino que el remanente, una pequeña proporción, aquellos que Dios ha llamado, aquellos que Dios le ha concedido su gracia. Y eso es válido también para todo el mundo. Usted no es salvo porque se ha esforzado, porque ha hecho bien las cosas, porque conoció las leyes de Dios o porque desde chiquitito lo llevaron a la iglesia. Eso no salva a nadie. Salva el sacrificio de Cristo en su vida, aplicado en su vida. Es el tesoro escondido que usted debe reconocer y debe conocer para realmente apoyarse en él. Por eso es un privilegio y por eso debiésemos valorar que usted conozca a Dios, que debiésemos verlo como un tesoro. Por eso nos dice esa parábola. Si para usted el reino de los cielos o el mensaje del evangelio es algo, una cosa más en su vida, entonces usted no le está poniendo el valor que le corresponde. No está comparándolo de la mejor manera. No está agradeciendo y no va a haber gozo en su vida porque usted no está encontrando realmente que lo que usted tiene es algo que no muchos tienen. Vamos a la segunda cosa que tenemos que entender o comparar respecto a las cosas que valora el mundo como algo importante. Esto es algo más intangible, no es material. Recién hablábamos de compararlo con el dinero, con las monedas de oro, con artículos valiosos. Pero piense en este concepto. El conocimiento es algo intangible. El conocimiento está en nuestra cabeza, pero el conocimiento es algo que este mundo paga, que en este mundo vale. De hecho, los trabajos, si usted no lo sabía, entre más especialista es un médico, entre más especialista el ingeniero, entre más sabe de algo, usted está dispuesto a pagarlo mejor, porque así funciona, así operan las cosas. Para eso la gente se especializa y estudia y sacan doctorado y sacan su especialidad, etcétera, porque entre más van aprendiendo, usted paga ese conocimiento. Ahora, a veces, esto también se puede ver en la vida común, cuando
Usted ha llevado, por ejemplo, al taller de mecánica su auto. También ahí se puede ver cómo el conocimiento se debe valorar. A veces hay gente que lleva el auto al taller, ¿no es cierto? Le ha tratado de buscar la pana, no la encuentra, llega al taller, el mecánico escucha el motor, dice, ya aprieta una tuerquita, listo, se arregló el problema. Y hay gente que se molesta. ¿Cómo me va a cobrar 100 lucas? ¿Cómo me va a cobrar 200 lucas por eso si le apretó una tuerquita? Y no entienden que lo que usted está pagando ahí no es el tiempo del tipo, no es tampoco la hora de mano, no es la tuerquita que a lo mejor faltaba apretar, sino que está pagando el conocimiento que tiene ese hombre. El conocimiento es valorable y es apreciado. Ahora, pasemos al tema de Dios, al tema del reino. ¿Cómo podemos valorar mejor el reino de los cielos? Es justamente por lo que estamos hablando, va muy de la mano al punto anterior. ¿Cuánto usted de verdad conoce el Evangelio? ¿Cuánto de verdad usted entiende a Dios? La gente dice conocer la Biblia, dice conocer a Dios, pero está llena de iglesias que le venden un evangelio falso, barato, ofrecido, como que usted pone dinero y va a recibir, como era la indulgencia, te pagaba por la salvación. Hoy día es diferente, pero es más o menos el mismo principio. Usted va a ser bendecido, Dios le va a ayudar, siempre y cuando traiga su ofrenda, y ahí entonces el reino de los cielos se empieza a darle un precio. Entre más usted aporta a la iglesia, entonces más seguro va a estar en el reino de los cielos. Ahí ya estamos vendiendo el reino de los cielos. Por eso le digo, el conocimiento correcto de Dios, el verdadero evangelio, es un bien escaso también, es un bien difícil de encontrar. No todas las iglesias, y hay que decirlo lamentablemente, están mostrando el verdadero carácter de Dios, están mostrando el verdadero evangelio. A veces no nos gusta pensar así, pero acá podemos decir con bastante seguridad que le estamos presentando el verdadero evangelio. Estamos presentando a Cristo crucificado. Y ese es el evangelio, ese es el tesoro del evangelio. No le estamos vendiendo una pomada, no le estamos pidiendo dinero, no queremos nada de usted, queremos que usted se llene de Dios. Y llenarlo de Dios es llenarlo de su palabra. Y el enemigo, que es el diablo, ¿qué es lo que quiere? Que usted no conozca de Dios. Entonces por eso tergiversa el evangelio, por eso enseñan mal en otros lados. Por eso muchas veces la gente se confunde, porque eso está ciego y es capaz de tomar cualquier principio moral, espiritual de la India, de la China, cualquier cosa y se lo van a vender como el camino a Dios. Pero hay un solo camino, que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre, nadie va a ir a la vida eterna si no es por Él. Y si esa verdad usted no la conoce, entonces estamos en problema. ¿Cómo vamos a valorar entonces el reino de los cielos de mejor manera cuando usted entienda que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Eso es lo importante, que usted sepa el evangelio correctamente. Porque como Jesús lo dice en Mateo 7, muchos van a decir, yo expulsé demonios en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? Mucha gente en la iglesia está a veces honestamente engañada, digo. Realmente lo hace de corazón o piensa que está bien, pero no tiene el conocimiento correcto. Entonces Jesús, ¿qué les va a decir? Según Mateo 7, yo nunca te conocí. Una de las palabras más duras y difíciles de recibir. Que Jesús nos diga, yo nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso que no es tan sencillo este tema y necesitamos valorar a Dios. Si usted tiene el conocimiento correcto del evangelio, entonces usted tiene un tesoro, tiene una perla preciosa. Pero hoy día las perlas, ¿no es cierto?, son de plástico y la gente cree que son realmente verdaderas. Le venden un producto falsificado, un collar de perlas plásticas, y la gente lo atesora, cree que eso es Dios. Por eso que es importante estos puntos, que comparativamente veamos cuán importante es tener el evangelio para valorar a Cristo, es su sacrificio. Tercera cosa que quiero que comparemos con respecto al reino de los cielos es otro intangible, otra cosa que no se toca, que es el tiempo. Está el viejo aforismo que dice, el tiempo es oro, ¿no es cierto? Por algo lo dicen. Porque realmente nosotros también valoramos el tiempo, el conocimiento y el tiempo. De hecho,
En un trabajo, cuántas horas el artesano se dedica a hacer la artesanía, probablemente el valor y el precio a pagar por usted va a ser más alto, porque así funcionan las cosas. En muchas partes se paga por hora de trabajo, no le hacen a veces ni un contrato, sino que se le paga por hora real de trabajo. Y valoramos el tiempo mucho acá en la tierra porque efectivamente cuando se nos va el tiempo, cuando perdemos el tiempo, nos disgusta. Eso le puede dar un buen marco de referencia de cuánto valoramos el tiempo. De hecho, cuando usted se enferma, una de las razones de la enfermedad es que está perdiendo vida. Usted siente que está, ¿no es cierto?, desgastándose, o estando en una cama, o si en un accidente, una recuperación larga, está perdiendo vida, está perdiendo meses o a veces años de vida. Así miramos el tiempo en esta tierra. Y aún más, le voy a decir, cuando uno se da más cuenta, y eso me ha tocado presenciarlo, que vale el tiempo en esta tierra, o hacemos valer el tiempo de esta tierra cuando usted le comunica a un paciente o le tienen que decir una mala noticia, decirle, ¿sabes qué? Probablemente no llegues a fin de año con tu enfermedad. Probablemente te vas a morir en 6 meses, probablemente las estadísticas dicen que las posibilidades de sobrevida van a ser muy bajas, que no vas a pasar el año. Esas cosas son duras, difíciles de aceptar. ¿Por qué son difíciles de aceptar? Porque le ponemos valor al tiempo. El tiempo en esta tierra para todo el mundo es valioso. Pero ¿cómo se debe ver las cosas en el reino de los cielos? No es que cambiemos el tiempo, no vamos a poder hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, e inventar más horas de vida con Dios. No va por ahí el asunto. El punto es que ahora con Cristo nosotros entendemos que hay vida después de esta vida. Cosa que el mundo no cree, no quiere entender y no le importa aparentemente. Pero a la hora de enfermarse, a la hora de ver la muerte cerca, ahí parece que a muchos le importa. Pero lo que el cristiano tiene, lo que el reino de los cielos nos da, es una visión de la temporalidad diferente. Ese es el concepto. Entendemos las cosas de otra manera. Miramos el tiempo de esta tierra con una perspectiva eterna. Y ya entonces el afán de las cosas de este mundo, el afán de las cosas del tiempo, de esta vida, ya no es el mismo. Y así entonces valoramos el reino de los cielos por lo mismo, porque hay una vida después de esta vida. Hay algo que sigue y no estamos angustiados. Mire cómo Pablo lo dice, y me encanta este pasaje del apóstol Pablo que está en Filipenses, capítulo 1, versículos 21-23, para que ojalá todos llegáramos a pensar así con respecto a nuestra vida y con respecto en parte al tiempo. El apóstol estaba encarcelado, estaba en Roma, en su primer encarcelamiento, era una mazmorra, pensando que a lo mejor no sabía si iba a vivir, si iba a salir de ahí. Sabemos que después él salió y tuvo un segundo encarcelamiento y de ahí ya fue decapitado. Pero en este primer encarcelamiento, en Roma, él le escribe a los filipenses y le dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si todos pensamos así, pero ese es el pensamiento que debería tener un cristiano, cualquiera de nosotros. Voy a morir, voy a ganar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, si yo me quedo acá en la tierra, si vivo aquí en la carne, hay un beneficio. ¿Para quién? Para otros. Para poder predicar el evangelio, para la obra de su evangelización, su misionar. Entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy en aprietos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, por supuesto. Él sabía que estar con Cristo, morir, era una inmensa ganancia. Porque el cielo para él era seguro, porque había depositado su fe en Cristo, porque se había arrepentido, porque había encontrado un tesoro y lo valoraba. Pero quedarse en la tierra era algo que iba a servir a otros. Y fíjense que nosotros debiésemos estar súper claros en este tema. El tema del tiempo de esta tierra. ¿Para qué tenemos tiempo en esta tierra? Hay un predicador que dice, la única razón por la cual tú estás en la tierra es para que conviertas a otros. Y yo no sé si lo tomamos así de serio, si realmente estamos valorando el tiempo de esta tierra para eso, para servir, para atraer a otros a Cristo.
Porque a veces miramos egoístamente y hacemos lo que en la lectura de Isaías 55 que leyó nuestro hermano Mel. Trabajamos en cosas que nos sacian. Perdemos el tiempo en cosas que no traen ningún rédito a nosotros. Estamos preocupados y afanados por tener, por comprar, por gastar. Yo no digo que usted se vaya al cerro, venda todo lo que tiene en el sentido de la parábola y se vaya a un cerro a meditar con Dios. Tenemos cosas que hacer, trabajar, vestirnos, comer, dormir. Pero ¿cuánto invertimos? Y ahí está el tema que hablamos hace una semana de la prioridad. La prioridad. ¿Es Dios la prioridad de su vida? ¿Están en orden las cosas? Tenemos como principio el concepto de dejar de pecar. Estamos a veces amarrados a pecados y no queremos soltarlo y estamos ahí. Estamos sirviendo a la iglesia, estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestro dinero, las mejores cosas a veces al mundo, al trabajo, a algo que nos sacia, a algo que nos llena. Estamos ocupando o malgastando nuestra vida. Y realmente hay una vida después de esta vida. Y en esa vida allá tenemos que invertir. Allá es la ganancia final, no aquí. Entonces tenemos que valorar el tiempo diferente. El reino de los cielos nos abre un portal, así algunos lo podrían entender, una puerta amplia de mucho tiempo en felicidad, en paz, en realmente sin dolor, sin enfermedad, pero a veces estamos tan con la mirada hacia abajo, es que estoy enfermo, es que me falta esto, es que el trabajo, y no levantamos la mirada para ver hacia Cristo, hacia lo que nos ofrece. Y no lo valoramos, por supuesto, de eso se trata, de valorar lo que ha Dios hecho por usted. Primera de Juan nos dice, el mundo pasa y sus deseos, este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el cambio de paradigma, ese es el cambio en la temporalidad que tiene que tener el cristiano. ¿Y eso qué se lo da? ¿Quién se lo da? Se lo da el tesoro que usted ha encontrado, que es Cristo. Cristo es el tesoro, Cristo es la perla de gran valor. Entonces, finalmente las parábolas terminan en una conclusión muy similar. Es que aprecian lo que han encontrado, es que realmente lo valoran. El hombre del campo descubrió por accidente un tesoro. El mercader ciertamente negociaba con perlas, pero encontró una especial, una única, algo excepcional, que lo hacen entonces vender todo lo que tiene, dejar atrás todo lo que usted para ahora valora. Yo no sé cuánto valora a veces su vida, sus cosas, lo material, a veces el tiempo, a veces el conocimiento, es que tengo este título. No sé cuánto le da valor a esas cosas que hemos comparado, pero sencillamente todo eso es basura, eso es escoria, eso es, como el mismo Pablo lo dice ahí en Filipenses, para mí vivir es Cristo y lo demás, ¿no es cierto?, es servir en la obra. Pero también en esa misma carta él dice que todos sus títulos, todo lo que él sabía como fariseo, todo lo bueno que se portó, él dice, para mí eso es basura, estiércol, esa es la palabra que él usó. Por ganar a Cristo, por tener a Cristo. Todo lo que él tenía en su vida lo pierde el valor ante tener a Cristo. Entonces, claramente estos dos ejemplos son cuánto valor entonces le damos a lo que hemos recibido. Porque no son muchos los que se salvan. Porque conocer verdaderamente a Dios no es para todos, no todos lo conocen. Y realmente el tiempo que Dios le da en la eternidad es algo que no tiene valor. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos? Miren, la gente tiene tan equivocadas las cosas, tan extraviadas las cosas. Nosotros fuimos a Santiago, fuimos a comprar algunas cosas a mi hija que estaba de cumpleaños y pasamos por ese famoso distrito de lujo, ahí en Parque Arauco. Las cosas que hay ahí carísimas, ¿no es cierto? Están las tiendas más caras del mundo, de hecho. Y la gente está dispuesta a pagar millonadas, carretillas de plata, carretillas de oro por cosas que son perecibles, que se les van a destruir con el tiempo, se van a perder, se las pueden robar, etcétera, que no tienen nada. Nada de este mundo es algo seguro y estable para que valga la pena gastar millones. Pero Dios, la gente no lo valora.
No valoran a Dios, no valoran el sacrificio de Cristo. Mi hermano decía, esto no es un precio que usted está pagando porque esto es gratis. Pero le costó a Jesús, le costó su sangre, le costó todo el esfuerzo que vemos en los evangelios de llevar la cruz hasta el final, hasta morir, hasta entregar su vida. Es un alto precio, es un alto valor que deberíamos darle al sacrificio de Cristo, comparativamente. Pero la gente no está apreciando eso, no ven a Dios como algo importante en su vida. Y eso, hermanos, yo quiero que aquí no pase. Yo quisiera que aquí no fuese así. Si en otras iglesias se predica otro evangelio, le están vendiendo perlas baratas, le están vendiendo otros supuestos tesoros. Si en otras partes le están enseñando mal, si en otras partes se está vendiendo equivocadamente a Dios, acá no queremos valorarlo por lo que es, por el gran sacrificio que hizo Cristo. Y así podemos ver la vida de muchos grandes hermanos, misioneros especialmente, que no les importó dar su vida. No les importó morir en la selva, morir comido por caníbales, como fue. O ser, ¿no es cierto?, tirados por cataratas, crucificados, muertes más violentas que han habido en la historia. Nosotros tenemos que mirar esos ejemplos. Tenemos que mirar el sacrificio de muchos, porque entendieron este concepto. Dejaron todo lo que tenían, vendieron todo lo que tenían y literalmente se fueron a misionar. Y se fueron realmente a agradar y a hacer la voluntad de Dios. No le estamos pidiendo eso hoy día, pero al menos tomemos consideración lo grande que es el reino de los cielos para nosotros. Lo grande que es Dios para nosotros. No cambiemos nuestra percepción porque el mundo no desconoce a Dios. No lo conoce, el diablo los tiene ciegos. Pero nosotros podemos abrir nuestros ojos y mirar y contemplar. Recién cantamos, contempla a Dios. Realmente no es una canción más. Contemple a Dios, todo lo que Él es, todo lo que Él le da, para que valga la pena. Cualquier sacrificio que aún nos pida, Él lo vale mucho. Y nosotros tenemos que tomar estos conceptos y esta parábola para mirarnos, como siempre, a nosotros mismos y ver si realmente estamos dispuestos a venderlo todo, a dejarlo todo, a dejar malas costumbres, malas prácticas, equivocadas, actitudes que tenemos, pecados, por supuesto. Hacer el esfuerzo de venir. Le hemos hablado otras veces. Aún venir acá para muchos puede ser un gran sacrificio. Pero comparado con el reino de los cielos, ahí nos dice cuánto vale el Señor. Dios cambie nuestra percepción y nos haga descubrir el valor incomparable que tiene Él. El valor que es Cristo en nuestra vida. Que no son muchos los que se salvan. Que un pequeño remanente será salvo. Que Dios nos ha dado su verdadera palabra puesta delante de nosotros. Y nos da la eternidad como un regalo también a todo lo que es su perdón. Por lo tanto, si estamos aquí, conozcámoslo mejor. Y desde ya disfrutémoslo y seamos como el hombre del campo gozoso por la vida. No importa, él vendió todo, no le dio lo mismo, porque tenía un tesoro y eso le dio alegría y le dio la satisfacción de haber hecho el mejor negocio, si lo quiere mirar un poco en esos términos, el mejor negocio de su vida. Pero el Señor llegó a su vida y tiene que valorarlo como corresponde. Esa es nuestra gran lección de hoy, el valor del reino. ¿Cuánto vale para nosotros Dios? ¿Cuánta importancia le damos? Oremos, hermanos. Padre, te damos la gloria y las gracias una vez más. Gracias porque estas dos pequeñas parábolas, Señor, estos 3 versículos encierran una verdad tan grande. Y perdónanos porque si no te hemos valorado, si realmente no hemos visto el peso de la gloria, el peso del sacrificio de Cristo sobre sus hombros, y ninguno de estos aspectos, Señor, nos habíamos sentado a meditar hoy, Dios mío, a través de tu palabra lo podemos observar, analizar. Y yo te pido que trabajes en la vida, en el interior de cada uno de mis hermanos, que realmente apreciemos todo lo tuyo, que no importe, Señor, cómo los otros andan, que no seamos, Señor, aunque nos vean ridículamente, Señor, no sea eso nuestro motivo para frenar nuestra vida espiritual, todo lo contrario,
que te miremos a ti, que pongamos la mirada en el cielo y que nos alentemos unos a otros, como dice tu palabra. Oro, Señor, por todos mis hermanos, para que realmente nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ser guiados por tu palabra nos lleve a ti y solamente a ti. Tú eres el especial tesoro, tú eres el hombre, Dios que vino, bajó y acercó este reino y lo hizo posible para nosotros, Señor. Sin ti nada de esto sería posible. Y aunque nos vean como extraños, nos vean como pocos incluso, Señor, te damos la gloria a ti y te reivindicamos en nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que tú sigas guiando nuestros corazones hacia ti y nos hagas cada vez más valorarte y enamorarnos de ti, Señor, y seguir esta senda. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pedimos a nuestro Dios, Padre, que nos muestre a Cristo en toda su gloria. Amén. Les voy a invitar a ponerse de pie para cantar esta alabanza juntos. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame, Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, y hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Así es, Señor, ¿dónde iremos? Tienes Solo tú tienes palabras de vida eterna. vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más
más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revélanos, Dios. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, y hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Aleluya, gracias, Señor. Hasta que todos confiesen que tú eres el Señor. Revélanos tu gloria, revélanos tu poder, Señor, a través de tu verdad, de tu palabra. Valoramos, Señor, este hermoso evangelio, el cual nos ha sido anunciado, Dios. Hemos encontrado este tesoro hermoso que eres tú, Señor, en nuestras propias vidas, habitando en nuestro interior, redarguyéndonos de todo mal, librándonos de todo mal. Gracias, Señor. Tú eres nuestro tesoro, Señor. Tú eres nuestra perla más hermosa, más preciada que cualquier cosa del universo. Gracias, Dios, porque nos has encontrado, nos has hallado, Señor, quizás tristes, perdidos, heridos. Y tú nos diste libertad, nos diste la sanidad que necesitábamos. Y hoy caminamos junto a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano.